En este video vamos a ver cómo funciona la entidad de círculo dentro del croquisado en el programa de SolidWorks. Para poder acceder a este comando tenemos que irnos a la pestaña de croquis y buscar en los comandos del área de dibujo. En esta zona tenemos el icono que nos da acceso al comando de círculo. En la parte lateral derecha tenemos una pestaña que si la clicamos nos despliega una ventana con dos opciones diferentes de círculos que podemos dibujar dentro del croquis 2D en SolidWorks. Podemos crear un círculo y podemos crear un círculo perimetral. Vamos a comenzar con la primera opción. El círculo es una entidad que nosotros podemos definir en un punto, ya que lo vamos a crear a partir del centro, y después de crear el centro vamos a empezar a dimensionar el radio o diámetro de nuestro círculo. Para poder colocar el primer punto de centro del círculo basta con que le demos clic en cualquier parte, ya sea el punto del origen o cualquier punto de referencia que tengamos en la zona de gráficos. En mi caso yo lo voy a hacer en un punto fuera de alguno que ya tengamos dibujado. Una vez que haya creado el punto del centro voy a poder extender el radio de mi círculo al tamaño que yo lo desee o lo necesite. Para poder definir lo que es mi figura vamos a dar otro clic y automáticamente ya estaría creando mi círculo. Este círculo, mientras yo no le cree o le haga una cota inteligente, lo voy a poder mover de posición si yo sujeto lo que es el centro con el botón izquierdo y lo mantengo pulsado. Voy a poder reubicar mi círculo a cualquier parte de la zona de gráficos. A su vez, si yo sujeto la línea o el arco del círculo, de igual forma con el botón izquierdo, vamos a poder arrastrar el radio o el diámetro del círculo y lo vamos a poder redimensionar. Si yo coloco el círculo dentro de algún punto, por ejemplo en el caso del origen, esto ya no va a ser posible porque el círculo quedaría fijo en este punto y ya no lo vamos a poder arrastrar. Únicamente vamos a poder modificar su tamaño. Para poder definir el círculo nosotros tenemos diferentes opciones. Podemos, por ejemplo, crear el círculo, ubicar el punto del centro en algún punto de la zona de gráficos y en la ventana del Property Manager, en la selección de parámetros, podemos modificar, por ejemplo, las coordenadas del eje X y las coordenadas del eje Y del centro del círculo que tenemos activo con este comando. Podemos utilizar estos diálogos o podemos utilizar las pestañas para poder cambiar estos valores. Por ejemplo, si yo quiero que el círculo se mueva a lo largo de la trayectoria del eje X, o si yo quiero que se mueva el círculo a lo largo de la trayectoria de nuestro eje Y. En la parte de abajo tenemos otro diálogo que nos permite modificar el radio del círculo. Aquí yo puedo elegir si quiero que el radio sea de 80 o 100 milímetros. Y por lo consiguiente el diámetro total del círculo sería al doble de mi radio. Hay que recordar que el radio está tomado como referencia del punto del centro hasta la primera distancia de la línea de mi círculo. Sería básicamente la mitad de la medida de mi circunferencia. Si yo le doy clic en el botón de aceptar para cerrar mi cuadro de diálogo, este círculo no va a conservar las dimensiones que yo le haya asignado en la ventana del Property Manager, lo que quiere decir que yo lo puedo volver a arrastrar y lo puedo volver a modificar en cuanto a su tamaño. Si yo quiero colocarle o asignarle una medida de manera manual, podemos arrastrar el círculo y colocarlo, por ejemplo, en un punto de referencia como lo es el origen, y podemos crear una cota inteligente que le asigne un tamaño. Si lo queremos hacer utilizando la ventana de las propiedades, lo más recomendable es que al momento de que nosotros dibujemos el círculo y le asignemos una coordenada o un tamaño, por ejemplo aquí yo voy a asignar de nuevo un radio de 100 milímetros y una coordenada en ejes positivos en X y Y de 150 milímetros. De esa manera mi círculo me quedaría en esta posición y con este tamaño que yo estoy predefiniendo en la sección de los parámetros. En vez de darle solamente clic al botón de cerrar cuadro de diálogo, esta vez voy a utilizar la sección de agregar relaciones de la ventana del Property Manager para seleccionar este botón de fijar. De esa manera la entidad del centro y la entidad en sí del círculo va a quedar fija y ya no voy a poder cambiar sus dimensiones ni su posición.
En el caso del círculo perimetral, este círculo tiene un par de funciones bastante prácticas que podemos utilizar. El círculo perimetral por sí solo nos permite crear un círculo basado en 3 puntos perimetrales. Para poder agregar el primero a la zona de gráficos, basta con que demos un clic. Posteriormente hay que dar un segundo clic. Podemos ubicar más o menos la posición de nuestro círculo, así como el tamaño. Y para finalizar la posición y el tamaño, aquí ya tengo el círculo bloqueado por 2 puntos. Hay que agregar el tercer clic. De esa manera ya tenemos un círculo perimetral. Para poder revisarlo con mayor detalle, tenemos una figura predibujada en la zona de gráficos, que es este triángulo. Si yo selecciono mi círculo perimetral, puedo hacer un círculo tangente eligiendo con el cursor cualquiera de las líneas. Aquí coloco mi primer punto, vamos a notar cómo el círculo automáticamente guarda una relación tangente. Si yo selecciono la siguiente línea, se crea una nueva relación tangente, y si yo selecciono la tercera línea, se vuelve a crear una tercera relación tangente. En la sección de relaciones existentes me van a aparecer las 3 relaciones que ya tengo yo asignadas a mis 2 entidades. A su vez también podemos crear el círculo perimetral utilizando los puntos que tenemos como vértices en la figura de croquis del triángulo. Selecciono pues el primer punto, selecciono el segundo punto y por último seleccionamos el tercer punto.